Sanextile nochime nukniwan ikan suksapa temetsnotnotsa aman titomaxtisque okse tlahtoli in tlahtoli emame inkixmastoque xnimilikan ken noihtowa ika motlahtol ipan mexica tlahtoli in itoka kaleualxochitl matikakikan kaleualxochitl san sekan noihtowa ipan un tlamachtilistli uan totlahtol manikonto ika ijkon nochihchiua matipeuakan kaleuali ualeua ika se ome yeyi naue makuili chikuasen inelhuayo chikuasen itlachihchil nikan kijtoua kaleualxochitl uajlo kal in itoka ika itlamil etimastoque in miyek tlamiltin yeyi un ome nehkuania uan chichiltik nikan pero ualeua ijkon kaltli euajli xochitl yexkan chikuasen inelhuayo niman yeyi tlahtoli kaltli euajli niman xochitl ijkon nochichiua in tlahtoli niman ijkon notokayocha kaleualxochitl in tlahtoli yehua in uan ichikaualis totlahtol yehua in mantihpia ipan totzontekon yehua in uan tinemilia aman ken kipanoa kuak nochihchiua ika okse tlahtoli nikan yotikitohkeh in tlayekantli kijtoua ken nochihchiua kuak tipanoa ipan okse tlahtoli yotikitakeh ika in itlamil in itoka absolutivo ika kexano tlahtoli nochi yehuin absolutivo iman nikan tikita li in li niman in tla kakista ijkon ken tlan yehua in itoka absolutivos konixmati onkaka nanaui nikan yolik nenesti nikan tihpia ome yotikixmatkeh ome absolutivo li niman tele niman okse poliui kamian ipan in tikitaskeh tlahko kijtoua ijkon casa absolutivo edad absolutivo flor tame tla ijkon titlahtoua xihki ika kexano tlahtoli kineki tikehektlaliskeh niman kuak tikehektlaliah ijkon kuali nokauas flor de casa con edad yehua ijkon nochihchiua san matiktakan ken kipanoa ipan yin tlahtoli ipan yin tlamachilistli ipan okse tlamachilistli ketlan tzikuini niman kamianki ipan yon tzikuintli kamianka titopopoloua manikonihto ika okse tlahtoli. ¿Qué tal? Hoy tenemos la lección 6. Vamos a aprender cómo se forma esta palabra a través del nombre de la flor. Seguramente esta flor ustedes lo conocen. En cada uno de sus pueblos esta flor se come, se corta y sirve para muchas cosas. Más adelante voy a comentar. Por el momento solamente voy a decir cuál es su forma de la palabra. Lo que yo les decía es que aquí se pronuncia como kaleualxochitl. Si ustedes pueden pronunciar, pueden decirlo así.
Calehualxochitl, es junto. Esta palabra tiene 6 partículas morfológicas. Tiene la raíz de la palabra y el absolutivo. Tiene la raíz de la palabra y el otro absolutivo. Tiene la raíz de la palabra y el otro absolutivo. Estas palabras provienen de casa, ¿sí? Lo que está en rojo se quita, acuérdense. Proviene de, se puede entender esto como edad, de ewa. Nosotros de repente decimos teban tewa, es decir, tienes de la misma edad, y más o menos podemos comprender qué significa esta palabra. Y la otra que es flor. Entonces, juntando estas 3 palabras, es lo que se obtiene, o es lo que obtiene el nombre, Calehualxochitl. Insistimos de que por eso es que el náhuatl es aglutinante, porque une 1, 2 y 3 raíces de la palabra. Pero cuando se une, los absolutivos, los 2 primeros o el primero, cuando es una palabra, se quitan y solo queda este absolutivo. Es por eso de que así, es por eso que así entenderemos por qué la conformación de la palabra y un solo absolutivo. Entonces, cuando pasa al español, es como un puente al que hay que brincar. Y a veces en este puente nos perdemos, porque cuando nosotros tratamos de hablar el español, la réplica de este pensamiento hacia la otra lengua, más o menos se adecua así. Casa, absolutivo, edad, absolutivo, flor, absolutivo. Entonces haga de cuenta que la réplica de la lengua hacia el castellano es casa, edad, flor. Si nosotros hablamos así, en español o en lingüística, se dice que no hay concordancia sintáctica, entonces la comunicación puede ser no adecuada. A lo largo de la historia de México, los nahuas, los que hablamos la lengua, solíamos o solemos hablar así, y entonces debido a la castellanización esto casi no se comprendió. Entonces decían que así hablan las personas que hablan una lengua, ciertamente con ciertas connotaciones sociales, y eso hacía sentir que la lengua era inferior, y por eso es que muchos niegan hablar la lengua, porque cuando hablan español necesitan recuperar otro pensamiento, ya sea el castellano o otra lengua, incluso el inglés. La construcción en inglés puede ser diferente, la construcción del castellano también es diferente, pero esta es la esencia del náhuatl. Entonces, cuando pasa al castellano, se tiene que usar otros recursos como este y como este. Nosotros le llamamos como preposiciones. Entonces, cuando usamos esos recursos, nosotros podemos armar la frase y entonces ya se entendería así. Entonces, como verán, necesitamos una doble construcción, solo que esta construcción es lo que hemos estudiado a lo largo de nuestra escolaridad, pero esta construcción no se ha estudiado, y sí sería bueno que en las escuelas se iniciara con esta comprensión, con esta estructura para los nahuablantes, independientemente de las variantes. Es decir, aquí nada tiene que ver las variantes en términos de estructura lingüística, porque independientemente de esas variantes, cada lengua tiene una estructura, y esta es la estructura de la morfología de la palabra. Entonces, ese es el sustento. Lo que estoy diciendo aquí es que el pensamiento de la lengua náhuatl tiene un sustento desde el punto de vista lingüística morfológico. La morfología de la palabra es un sustento que puede ayudar a entender para poder pasar a otra lengua. Hablando de manera cultural, el lugar donde yo vivo, Las Flores de mi comunidad, tiene mucho sentido cultural. Por ejemplo, esta flor no solamente se usa para ponerlo o llevarlo al altar, también se usa para fines religiosos, para
llevar las flores a los lugares sagrados, pero eminentemente sirve como alimento también para los pueblos. Y en otros lados se come, en otros lados sirve para poder ofrendar a los dioses, y entonces alguno de los grandes personas decía que las vainas verdes y las amarillas forman lo que es la dualidad, es decir, el hombre y la mujer que habitan en esta tierra. Entonces, cuando se hace esta ritualidad, se hacen cadenitas para poder llevarlas y ofrecerlas, y que la fertilidad en este planeta florezca y se tenga abundancia. Esta es la lección. Muchas gracias y buenos días.